Factor FinTech, el único programa de televisión donde la tecnología y las finanzas se conectan con tu día a día. Yo soy Paola Alcocer y en esta emisión hablaremos de inversiones sin misterio, la ruta clara para hacer crecer tu dinero. En FinTech en la vida diaria descubrimos cómo la inteligencia artificial ya no es cosa de gigantes. Hoy está en tu app bancaria, detecta fraudes en segundos y hasta te ayuda a conseguir un crédito mucho más justo. En el origen de, descubrimos cómo México pasó de ser un mercado emergente a convertirse en uno de los principales hub fintechs de Latinoamérica. Y en la entrevista de hoy nos acompaña vía Zoom Juan Gutiérrez, quien nos compartirá todo lo que necesitamos saber para entender y adentrarnos en el mundo de las inversiones. Nuestra conductora de IA, Betsy, nos cuenta cómo la inteligencia artificial ya protege tus finanzas del fraude y al mismo tiempo ayuda a que los pequeños negocios crezcan con herramientas más inteligentes. En Radar Digital, la publicidad evoluciona a toda velocidad. Tecnología e innovación están marcando el rumbo del futuro de la comunicación. Esto es Factor FinTech. ¡Comenzamos! Cada día una innovación. Esto es Tendencia FinTech. Las principales criptomonedas arrancaron la semana con caídas. Bitcoin retrocedió 2.4% y se ubicó cerca de $113,000. Ethereum bajó casi 6%, Solana 7% y XRP 4.5%. El ajuste se debe a una reducción de posiciones especulativas en el mercado. Reino Unido y Estados Unidos unen fuerzas en regulación cripto. Ambos países anunciaron la creación de un grupo de trabajo para diseñar reglas claras sobre activos digitales y levantar capital de manera más segura. Tendrán 180 días para entregar recomendaciones que podrían cambiar el rumbo del sector. Una pequeña firma europea se disparó 460% en solo 2 días. ¿La razón? Cambió de nombre a Soulmate y adoptó Solana como su activo digital de tesorería. Además, levantó $300 millones como inversionistas internacionales. 11 startups se suman al programa Startup Emerging FinTech. Entre ellas destacan Hyperledger, Camina y MoonPay, enfocadas en pagos digitales, finanzas verdes y soluciones innovadoras para consumidores y empresas. Kira presentó cuentas virtuales en dólares con intereses atractivos para freelancers, exportadores y pymes de la región. La promesa, operar desde cualquier país de Latinoamérica con seguridad y acceso inmediato. Y ahora es momento de ir con Betsy, nuestra conductora digital. Vamos contigo. Hola, soy Betsy, conductora de inteligencia artificial de Factor FinTech. ¿Sabías que la IA ya está vigilando tus finanzas en tiempo real? Empresas como Indicium, respaldadas por Databricks, están desarrollando modelos que aprenden de millones de transacciones. Eso significa que si alguien intenta clonar tu tarjeta o hacer un cargo extraño, el sistema puede detectarlo en segundos y detener el fraude antes de que te afecte. Pero la inteligencia artificial no solo protege, también impulsa a los pequeños negocios. La FinTech Asas, apoyada por Telefónica, usa IA para automatizar la facturación, cobrar a clientes atrasados y hasta calcular riesgos de manera precisa. Con esto, un emprendedor puede enfocarse en crecer mientras la tecnología se encarga del papeleo. En pocas palabras, la IA ya no es cosa del futuro. Está en tu banco, en tu negocio y en tu día a día. Yo soy Betsy y aquí la innovación nunca descansa. Nos vemos en la próxima. Hablar de inversión es como hablar de cómo construir nuestro futuro financiero. Y hoy vamos a explorar las claves para tomar mejores decisiones con nuestro dinero y conocer cómo un buen acompañamiento puede marcar la diferencia en el camino hacia la libertad financiera. Y para esto nos acompaña vía remota Juan Gutiérrez, fundador de Mi Mentor de Inversión. Bienvenido, Juan. Gracias. Muy buenas tardes. Oye, Juan, hay algo que siempre pasa. Cuando quieres invertir, cometemos errores. Pero ¿cuáles son los principales errores que cometen los inversores, sobre todo los novatos, cuando empiezan a invertir y cómo se pueden evitar?
Totalmente, de hecho, gracias Ian. Una de las cosas que sucede con el tema de cuando una persona empieza a invertir es que se cometen errores muy básicos que cuestan mucho dinero y que se pueden evitar fácilmente. Uno de ellos es invertir sin prepararse. Cuando uno va a invertir, uno está poniendo en juego el patrimonio, uno está poniendo en juego años de trabajo. Y tomar la decisión solo porque me late, solo porque me gusta, solo porque se escucha bien, sin entender cuáles son los criterios financieros que hay que evaluar, que vienen obviamente gracias a la educación financiera. Cuando uno toma estas decisiones de esta forma, uno comete errores y uno puede caer en fraudes o en estafas. Otro error muy común es dejarse deslumbrar porque nos prometen grandes rendimientos, grandes retornos de inversión. Cuando uno se educa, uno entiende que hay rendimientos que están dentro de un parámetro y que cuando una inversión se ve como altamente rentable fuera del parámetro, tiene pinta como de estafa o a veces de fraude o de inversión de alto riesgo. Y estos dos errores se pueden evitar fácilmente con la educación financiera. Yo creo que el mayor error es no prepararse antes de invertir. Juan, comentas algo sumamente importante, la educación financiera, y que no todas las personas pues cuentan con alguna capacitación o realmente sabiendo la definición exacta de la educación financiera. Pero ¿cómo uno debe estructurar su portafolio de inversiones, sobre todo para equilibrar riesgo, liquidez y retorno? Correcto. Uno tiene que entender que, para empezar, vamos al concepto de portafolio. El portafolio de inversiones simplemente se refiere a la combinación de diferentes inversiones. Y uno tiene que entender que para combinar sus inversiones, uno debe observar en qué etapa de vida se encuentra. No es lo mismo estar en una etapa en donde voy a multiplicar mi capital versus estar en una etapa en donde voy a vivir de mis inversiones. Ese es el primer punto. El segundo es, de todas las cosas que hay que observar al momento de diversificar, es el nivel de riesgo. Si yo quiero invertir en vehículos de inversión que tienen una mayor rentabilidad con un mayor riesgo, yo tengo que hacer un contrapeso con la cantidad de inversiones que yo tengo en bajo riesgo. Yo tengo que cuidar no pasarme de la cantidad de todo mi portafolio que está puesto en el alto riesgo, en el medio riesgo o en el bajo riesgo. Otro error, por el contrario, es que tenemos gente que está demasiado conservadora, necesita ir rápido, puede correr más riesgos por la etapa, por la edad, porque ya no tiene dependientes económicos o porque no tuvo dependientes económicos, y balancea todo hacia el bajo riesgo. Y en ese portafolio vamos a ver a un inversionista que va a ir más lento. Por eso lo más importante es, uno, entender en qué etapa nos encontramos, y dos, cuál es el nivel de riesgo en el que está cada una de las inversiones en mi portafolio para no pasarme ni de alto riesgo, ni de bajo riesgo, ni de mediano riesgo. Y, por ejemplo, se ha hablado últimamente del tema de los impuestos, que si va a impactar a las inversiones y demás, pero realmente, ¿cuál es la importancia que tienen los impuestos y la herencia financiera al momento de planear una estrategia de inversión, sobre todo a largo plazo? Tocas dos temas muy importantes, Ian, porque son externos al inversionista. A veces el inversionista no tiene control sobre ellos, pero definitivamente sí impactan. Hablando, el primero es, en el tema de los impuestos, la inversión va a generar una ganancia. El impuesto va a impactar a esa ganancia. Por tanto, para lograr cierta cantidad de dinero que yo quiero lograr con mis inversiones, ahora voy a necesitar más mientras más alto sea el impuesto. Ahora, la realidad es que hay mucha desinformación sobre el tema de los impuestos y sobre todo mucho miedo por la falta de educación. Si un inversionista entendiera que el impuesto se cobra sobre las ganancias de la inversión, y que, por supuesto, si una inversión está pagando impuestos, está generando ganancias, el inversionista podría sentirse más tranquilo al momento de invertir y pensar en los impuestos. Mucho es un tema de educación, yo pienso, y este miedo viene por la desinformación. Y hiciste otra pregunta sobre el tema de la herencia. Por supuesto, la herencia simplemente es igual que la planeación de un capital, igual que la planeación de un ahorro. Yo tengo un capital que en un futuro, en un tiempo específico, sé que voy a recibir. Al momento de planear mi inversión, mi portafolio, yo ya sé que en este año voy a acomodar cierta herencia que va a estar líquida, ya debería saber en dónde voy a colocar esa inversión. Nos lleva exactamente al mismo punto, la preparación del inversionista. La desinformación también que mencionas,
sobre todo para inversionistas novatos, como ya lo platicamos hace unos momentos, pues puede generar muchos problemas a futuro. Aquí, por ejemplo, ¿cómo se podría desarrollar una mentalidad de crecimiento financiero y sobre todo con hábitos concretos que puedan favorecer la libertad financiera entre las personas? Y le acabas de dar al clavo, Pau, porque el tema con la inversión, con la educación, es que se tiene que empezar desde la mentalidad. Y para mí, la primera y la más importante de las mentalidades es poner como prioridad la inversión. Si uno pone como prioridad el patrimonio, si uno pone como prioridad el futuro financiero de la familia o el propio, es decir, la inversión, uno va a empezar con cosas tan pequeñas como un buen hábito de separar cada vez que yo tengo un ingreso, una pequeña parte para invertir y el resto para cubrir mis gastos. Esto por sí mismo va a construir un hábito, pero a lo largo del tiempo este hábito va a tener un impacto impresionante en el tema financiero. Y lo más importante es que lo más difícil siempre al momento de invertir es dar este primer paso. Pero hoy el mundo de la inversión es otra historia completamente diferente y hoy ya no se necesitan cientos de miles ni decenas de miles, es más, con unos cientos pesitos, es más, hay inversiones desde un solo peso que le permiten al inversionista generar el hábito de entrar a la inversión. Así que la mentalidad financiera, por supuesto, es importante y el hábito más importante es el hábito de invertir. Y si tuviera que agregar otro hábito, sería el de llevar el control de los ingresos y los gastos. El registro de ingresos y gastos te permite conocerte financieramente, te permite saber en qué se te está yendo el dinero, quién eres financieramente, cómo podrías tomar mejores decisiones, porque es como ver una radiografía de tus decisiones. Y eso es lo que te permite justamente obtener capital para invertir. Claro, y así como bien lo mencionas, Juan, no solo conocer tus gastos y que tienes, que son fundamentales en esto, ¿no? También saber en qué productos inviertes. Y para eso, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia específica entre los productos de inversiones infinitas y mentoría portafolio? Justamente que ofrece Mi Mentor de Inversión. Correcto, gracias. Mi Mentor de Inversión es una comunidad que justamente creamos, es una comunidad de mentores, una comunidad de alumnos, donde la educación financiera es el centro y está en el núcleo de lo que es la comunidad de Mi Mentor. Y creamos un camino a lo largo del cual el inversionista puede ir acompañado, dando pasitos desde dar el primer paso a la inversión hasta armar un plan de portafolio. Justamente el diseño de ese camino es: Inversiones Infinitas le permite al inversionista dar el primer paso y perder este miedo a la inversión, entender cuáles son las inversiones que están reguladas, entender cómo se ve un fraude para evitarlo, entender cuáles son las inversiones que un inversionista que no tiene experiencia podría usar para empezar a ganar experiencia y crear el hábito. Y eso le da al alumno, al inversionista, al miembro de la comunidad la posibilidad de tener seguridad y generar el hábito. Pero una vez que decimos, yo soy de aquí, me gusta invertir, sé que lo puedo hacer, ya sé cómo evitar el fraude, el siguiente paso justamente es mentoría portafolio. Ahí los alumnos diseñan un plan de portafolio en donde es como un mapa. El alumno ya sabe cada peso que entra a dónde se tendría que ir para lograr obtener esta libertad financiera, lograr vivir de las inversiones o lograr las metas financieras que se haya propuesto a partir de las inversiones. Así que Inversiones Infinitas es el primer paso para evitar un fraude. Mentoría portafolio es el plan y el mapa para que a partir de ahora en adelante, hasta que concluya nuestra vida productiva, tú sepas dónde poner cada peso que te llega para invertir. Y eso es lo interesante, diseñar este programa y sobre todo acompañarlos en todo el proceso a ser grandes inversionistas. Pues muchas gracias por acompañarnos vía Zoom. Juan Gutiérrez, fundador de Mi Mentor de Inversión. Gracias, Juan, hasta la próxima y continuamos con más aquí en Factor FinTech. Gracias. La publicidad atraviesa una auténtica revolución. Los medios tradicionales ceden terreno, la tecnología toma protagonismo y la innovación redefine la forma en que las marcas se conectan con nosotros. Y hoy en Radar analizamos
los grandes cambios que marcarán los futuros de la comunicación. Y para este debate nos acompaña Miguel Velasco. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ian? Muy bien, muy buenas tardes. Oye, Miguel, muchas veces se habla del tema de los algoritmos, que si estos están sustituyendo sobre todo la intuición creativa en la publicidad. ¿Tú crees que sea cierto esto? Pues no tanto como sustituir la intuición creativa, pero sí nos orientan mucho más. Digamos, antes hacía una comunicación, una agencia universal. Hoy en día lo que tratamos de hacer es comunicación personalizada para distintas personas que van a consumir un producto. Y para eso la información nos sirve muchísimo y la inteligencia artificial nos permite hacer muchos materiales que antes era muy difícil que un solo equipo los hicieran. Y por ejemplo, Miguel, hablando de qué pasa con los anunciantes que acabas de mencionar, ¿qué pasa con ellos? Hablamos también de que toman a veces datos de las famosas cookies, de a veces de la recopilación de datos de las mismas aplicaciones y demás. ¿Tú crees que a veces se hace realmente uso ético del manejo de esa información? Digo, porque también hemos oído la otra cara de la moneda, ¿no? Que compran información por otro lado, o que a veces utilizan esta supuesta fake face, que es, necesito tus datos para esto, pero lo ocupo para el otro, ¿no? Claro. ¿Qué opinas de eso también? Mira, Ian, hay muchos niveles de datos. Digamos, hay 3 escalas de datos y hay unos que son básicamente no son privados, no te dicen información de la persona como su nombre o como su género, pero te hablan de información que te permite tener una publicidad mucho más certera para lo que esa persona está buscando, o geolocalizada, o de alguna manera publicidad que es mucho más orientada a lo que realmente esa persona quiere. Sí hay, por supuesto, un porcentaje de empresas que utilizan mal la información y generalmente hacen spam o atacan a las personas de una manera con publicidad que no están pidiendo, ¿no? Pero no, empresas como Google, empresas como Meta cuidan muchísimo el manejo de los datos para que las empresas que lo utilizan de manera publicitaria lo hagan de una manera ética. Oye, por ejemplo, ¿qué pasa ahora que se está hablando en todos lados hay inteligencia artificial, ¿no? Pero ¿qué pasa en el tema de la publicidad? ¿Crees que la inteligencia artificial empieza a sustituir los empleos que al día de hoy conocemos relativos al ambiente de la publicidad? Desde la gente que mete la cuestión creativa, desde las personas que organizan ya a base de análisis y demás, campañas. ¿Crees que la inteligencia artificial va a sustituir todo esto? Mira, realmente hay un hype. O sea, la inteligencia artificial beneficia mucho y nos ayuda como una herramienta. Sobre todo por lo que te decía, una agencia creativa o un equipo de creativos tiene un límite de horas que puede hacer un material. Claro. Si lo vas a hacer muy personalizado, la inteligencia artificial te permite hacer muchos. Hablamos de cientos de materiales. Pero en lo que se refiere ya al análisis, a la estrategia, a cómo una persona tiene que planificar un plan de medios o una campaña, no es fácil que la inteligencia artificial lo haga, porque tienes que contextualizarte al país, tienes que orientarte al presupuesto, y para eso pues yo creo que seguirá siendo muy funcional la inteligencia artificial, pero no va a sustituir en lo próximo a las personas que están trabajando en el área. Digo, tocaste ahorita un punto interesante, que es, hay personas que conocen muy a detalle, como dices, esta tropicalización de algo, ¿no? Pero la inteligencia artificial, ya con esto de que está conectado casi 24/7 y en tiempo real, digo, sabemos que hay ahí unas cuestiones que no son tan 24/7, pero ¿qué pasa en el futuro? ¿Tú crees que realmente la publicidad cambie o se transforme totalmente con ese tipo de inteligencia artificial, como bien lo dijiste, que manejan cientos de campañas o miles de campañas en periodos muy cortos y que al final de cuentas tienen esta posibilidad de adaptarse a lo que está sucediendo a nivel global o a nivel local? ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues no es tanto el futuro, ya es un presente. Digamos, la gente está impresionada con la tecnología de la inteligencia artificial generativa. Los chats que te contestan, que les haces preguntas. Pero nosotros en la publicidad tenemos ya 4 o 5 años utilizando inteligencia artificial. Tanto para segmentar a las personas a las que les llegan las campañas, como te puedo poner un ejemplo. Tenemos en algunos formatos cámaras que van midiendo la emoción de las personas mientras están viendo esa publicidad en la calle. Evidentemente, pues son biométricas y eso ya se tuvo que prohibir por cuestiones de privacidad. Pero sí, digamos, la inteligencia artificial va a ser el que te va a generar muchos contenidos en video, en imagen, y toda la publicidad se va a volver programática. ¿Qué es programática? Pues es muy simple. Lo que tú quieres ver no es lo mismo que quiere ver tu hijo o lo que quiere ver tu pareja. Y estando en la misma casa, viendo el mismo programa, van a poder ver cada uno la publicidad que es realmente la que la inteligencia artificial dice: a él le gusta este producto, a él le gusta este servicio, y ahí es donde entra una herramienta poderosísima para una comunicación comercial más efectiva.
Ya más claro no lo pudiste decir, Miguel. Digo, al final de cuentas, la inteligencia artificial está ahí, ya no es una cosa del futuro. Lo único que va a pasar es que va a haber transformaciones que se van a ir adecuando poco a poco, ¿no? En nuestro día a día. Pues muchas gracias por acompañarnos. Tuvimos justamente a Miguel Velasco. Continuamos con más aquí en Factor Fintech. Hoy en el origen de... Miramos hacia México, un país que hoy se ha consolidado como uno de los principales hub fintechs de América Latina. De acuerdo con los últimos reportes, ya operan más de 1,100 empresas fintech en el país. Lo interesante de todo es que cerca de 800 son mexicanas y unas 300 extranjeras que han decidido instalarse aquí. Esto significa que México no solo consume innovación, la produce y la trae. Pero lo más revelador es que aunque el número de compañías no creció de forma explosiva este año, sus ingresos aumentaron más de un 40%. Esta cifra nos habla de una nueva etapa, la consolidación. El ecosistema ya no se trata de lanzar startups, sino de que las que existen maduren, escalen y generen un verdadero impacto en la vida financiera de millones de personas. El origen de este crecimiento está en una mezcla de factores. Una ley fintech pionera en la región, un mercado con más de 130 millones de habitantes ávidos de soluciones digitales y una brecha financiera que abre espacio a la creatividad. Desde apps de crédito express hasta plataformas de inversión, las fintechs mexicanas han encontrado su lugar resolviendo problemas reales del día a día. Y el mensaje es claro, México ya no es solo un seguidor de tendencias globales, es un semillero de innovación financiera. Cada nueva empresa, cada inversión extranjera y cada usuario que confía en estas plataformas contribuye a reescribir la historia de cómo se mueven el dinero y las oportunidades en la región. Porque el origen de la transformación fintech en América Latina pasa inevitablemente por México, nosotros continuamos con más aquí en Factor Fintech. Y en Fintech, en la vida diaria, descubrimos que la verdadera innovación no siempre nace en Silicon Valley. A veces surge en América Latina, en equipos que decidieron apostar por los datos y la inteligencia artificial como motor de cambio. Hace unos días, Databricks, una de las empresas de análisis de datos más grandes del mundo, anunció su primera inversión en una startup latinoamericana, Indicium, fundada en Brasil y con presencia también en México. Pero, ¿quién es Indicium? Una consultora especializada en datos e inteligencia artificial que ayuda a empresas a madurar digitalmente, desde la organización de la información hasta la creación de modelos de inteligencia artificial que predicen comportamientos y optimizan decisiones financieras. Lo interesante es que este movimiento no es un simple cheque de inversión, es una señal que la innovación latinoamericana está entrando en una nueva etapa, la de la confianza internacional. Antes, para escalar en datos o en inteligencia artificial, una startup de la región tenía que buscar apoyo en Europa o Estados Unidos. Hoy, los grandes gigantes globales vienen a invertir aquí. El origen de este cambio está en una realidad muy clara. Latinoamérica se ha convertido en un laboratorio vivo para la inteligencia artificial aplicada a las finanzas. Con más de 650 millones de habitantes, un alto nivel de digitalización y un mercado todavía lleno de brechas financieras, la región es el lugar perfecto para probar soluciones que después pueden escalar al resto del mundo. Lo que hace Indicium es justamente eso, convertir los datos en el activo más valioso de la empresa. Y con la entrada de Databricks se abre la puerta a que estas herramientas lleguen más rápido a bancos, fintechs y negocios que antes no podían costear tecnologías de alto nivel. En pocas palabras, la ola fintech no solo está en las apps que usamos todos los días, sino en la infraestructura invisible. Datos organizados, inteligencia artificial al servicio del usuario y alianzas que cruzan fronteras. Porque hoy los datos no solo cuentan historias, también crean el futuro de nuestras finanzas. Mientras llega el próximo episodio, te invitamos a seguir la conversación en nuestras redes sociales. En @FactorFintech, comparte, comenta y súmate a la comunidad que está transformando las finanzas desde la tecnología. Y no olvides visitar nuestro portal www.factorfintech.com, donde encontrarás entrevistas, cápsulas y mucho más contenido exclusivo. Yo soy Ian Dávila. Yo soy Paola Alcocer y esto fue Factor Fintech. Hasta la próxima.